Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, hombres y mujeres, es que muchas veces nos olvidamos con facilidad de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más, se me acaba de olvidar lo que iba a predicar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que con facilidad nos olvidamos de muchas cosas. Nos podemos olvidar de fechas, nos podemos olvidar de lugares, nos podemos olvidar de situaciones, nos podemos olvidar de muchas cosas. Pero si hay algo de lo cual nosotros no deberíamos olvidarnos nunca, es de aquellas personas que nos ayudaron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si hay algo que hace Dios, es que Dios constantemente nos ayuda. Y muchas veces Dios coloca gente clave en nuestro camino. Dios muchas veces coloca gente importante en nuestro camino, en nuestro caminar. Gente sencillamente que es enviada por Dios, es colocada por Dios sencillamente para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el problema que nosotros tenemos es que de la misma manera como nosotros con facilidad nos podemos olvidar de meses, de semanas, de días, de la hora, nos podemos olvidar de fechas, de acontecimientos o de situaciones. Muchas veces cometemos el grave error de olvidarnos de aquellos que nos ayudaron. Y no nos puede pasar eso. Porque Dios constantemente coloca o ha colocado gente en nuestro camino para ayudarnos. El problema es que cuando nosotros crecemos, ¿cuántos han crecido aquí? El problema es que cuando nosotros crecemos, muchas veces podemos cometer el error de olvidarnos que un día fuimos pequeños. Hay una palabra que está enfocada hacia los hijos. Y esa palabra dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué los hijos tienen que honrar a los padres? ¿Por qué los hijos tienen que honrar a su papá? ¿Por qué los hijos tienen que honrar a su mamá? Por una razón muy sencilla, muy simple. Lo que pasa es que tu padre, tu madre, cuando tú eres pequeño, cuando yo era pequeño, cuando éramos vulnerables, ellos tuvieron la bendición de cuidarnos, de protegernos. De hecho, hay cosas que pasaron en su entorno cuando usted era bebé que ni siquiera se enteró. Dios mío, ¿cuántos se gozan en esta hora? Hay cosas que nosotros vivimos cuando éramos pequeños que ni siquiera nos acordamos. ¿Y por qué no nos acordamos? Sencillamente porque nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra capacidad neurológica aún no estaba desarrollada como para guardar tantos recuerdos. Hay algunas cosas que uno se puede recordar, quizás cuando tenía 5 o 6 años, algunos eventos específicos. Pero en esa etapa tan vulnerable estuvieron tus padres para cuidarte, estuvieron tus padres para ayudarte. Y como ellos te ayudaron, es menester, es necesario que los hijos honren y valoren a sus padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, que esa palabra se refiere a eso. Y es que muchas veces cuando el niño comienza a crecer, se le olvida que en algún momento alguien le tuvo que colocar la mamadera, la mamila, el biberón. El joven dice: yo siempre he comido solo. Mentira, no siempre has comido solo. Hubo alguien que te ayudó. Hubo alguien que te cambió los pañales. Mi madre me cuenta, por ejemplo, cuando yo era bebé, que yo gateaba con pañales y todo, y me subía a la ventana del segundo piso, me sacaba los pañales y los lanzaba por el segundo piso. Los bebés son terribles. Y ahí estaba mi madre colocándome otro. Hay cosas que yo no me acuerdo, pero me las cuentan. Adórale que Cristo vive. Siempre hay alguien que estuvo ahí para ayudarte en tu momento más difícil, en tu momento más complejo, en tu momento más adverso. Siempre Dios coloca a alguien para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mensaje de hoy se llama: no te olvides de aquellos que te ayudaron.
Y el primero que nos ha ayudado en todas las áreas de nuestra vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El primero que nos ha ayudado en todas las áreas y etapas de nuestra vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, en su forma que tiene para trabajar, Dios constantemente coloca personas clave en nuestro camino. No solamente la Biblia habla, por ejemplo, respecto a los padres. La Biblia habla, por ejemplo, respecto a los pastores. Y esto no lo digo porque yo sea el pastor. Bueno, si no lo digo yo, alguien tendrá que decirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la Biblia dice, por ejemplo, honra a tu pastor. La Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Honren a sus pastores. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando llega a una iglesia muchas veces se le olvida que fue un niño, un pigmeo espiritual, y comienza a crecer, comienza a desarrollarse, aprende a tomar el micrófono, ya no lo toma al revés, lo toma como se debe tomar, comienza a hablar, a expresarse, dice aleluya, oh gloria, ¿cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y cuando empieza a crecer, cuando empieza a desarrollarse, se le pasa por la cabeza, de repente se le olvida a ese personaje y piensa, cree, se autoconvence de que siempre estuvo arriba y se le olvida a la persona que en algún momento estuvo abajo. Por eso la Biblia manda y dice, obedezcan a sus pastores, honrenlos, ténganlos como dignos de doble honor. O sea, hay que honrarlos dos veces. Mire qué impresionante. Al pastor hay que honrarlo dos veces. Eso dice la Biblia. Adórale que Cristo vive. ¿Por qué? Porque ese personaje, esa persona, ese pastor junto a su esposa, la pastora de la congregación, se han gastado la vida por enseñarte. Se han gastado la vida por predicarte la palabra. A no ser que tengas un pastor irresponsable. Pero si tienes un pastor, una pastora responsable que te predica la palabra, que te enseña, la Biblia dice, tienes que honrarlo dos veces. Adora lo que Cristo vive. Porque ese pastor, esa familia pastoral, y siempre se habla de la figura del pastor, pero al lado de un pastor hay una pastora. Muchas veces hay hijos también, una familia. Ese pastor tiene que gastarse la vida, dejar sus planes, sus proyectos para poder dedicarse a ti, linda ovejita. ¿Cuántos dicen me? Se olvida de su propia vida para poder instruir, para poder enseñar, para darle forma. Adora lo que Cristo vive. Porque todo cristiano cuando llega a la iglesia es semejante a un diamante en bruto. Aunque me avisan por interno que algunos son más brutos que diamantes. Pero todo cristiano cuando llega a la iglesia es semejante a un diamante en bruto. Pero a través de la predicación de la palabra, a través de la doctrina, a través de la palabra, adora lo que Cristo vive. A través de la doctrina bíblica, ese diamante comienza a ser pulido. Y nunca tienes que olvidarte que en algún momento no sabías absolutamente nada. Pero gloria a Dios por esos siervos, gloria a Dios por esa sierva, gloria a Dios por ese ministro, gloria a Dios por esos pastores que te ayudaron. Nunca puedes olvidarte de aquellos que te ayudaron. No importa cuánto crezcas. Si hay algo que anhelamos aquí en esta iglesia, es que todo creyente crezca. Yo no tengo idea lo que Dios puede hacer con usted el día de mañana. Yo no menosprecio a nadie. No importa cómo llegue. Hay gente que muchas veces puede tener mucha apariencia de algo, pero en realidad no llegan a ninguna parte. Y hay gente que muchas veces llega a la iglesia con aspecto de no llegar a ninguna parte y pueden llegar muy lejos. Y si hay algo que anhelamos en esta iglesia, en esta congregación, es que todo cristiano crezca, madure, se desarrolle. Pero cuando crezcas, cuando madures, cuando te desarrolles, adora lo que Cristo vive. No te olvides de aquellos que te
ayudaron. No te puedes olvidar de aquellos que te ayudaron. Hay una mujer en la Escritura que es conocida bajo el nombre Esther. Es más, tarea para la casa, léase completo el libro de Esther. ¿Dónde lo compro, pastor? Está en la Biblia. ¿En serio? Está en la Biblia, léalo, el libro de Esther. Y la Biblia habla de que esta muchacha, mire, esta muchacha llamada Esther tenía un pasado muy triste. La Biblia dice que Esther era huérfana. Es decir, no tenía padre ni madre. No se sabe en qué condiciones, bajo qué circunstancias los padres de esta mujer o esta muchacha llamada Esther fallecieron. Pero debe ser muy terrible y fuerte para un pequeño criarse sin sus padres. Hay niños que muchas veces viven en las calles por esa razón. Comen de los tarros de la basura. Se meten en la droga, en el alcohol a muy temprana edad, para poder borrarse por un momento de la realidad en la cual estás viviendo. Por eso, joven, si tienes una cama, una casa, tienes padres que te aman, tienes que valorar a aquellos que te ayudan. Tremendo palo para los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, que no me gustó la comida. ¡Cómete la comida! A las 5 de la mañana tuvo que levantarse tu padre a cosechar los espárragos. Y tu madre los cocina con tanta delicadeza, con tanto amor. Y dice, ay, no me gusta esto. Quiero nuggets con ketchup. Yo me he dado cuenta, hay un fenómeno que los jóvenes se pueden comer cualquier cosa siempre y cuando tenga ketchup. Cualquier cosa con ketchup, no hay problema. Adórale que Cristo vive. Y esta mujer llamada Esther, esta muchacha, alguien le predique en esa parte. Y esta muchacha llamada Esther era huérfana, no tenía padre ni madre. Pero hubo alguien que la ayudó desde su temprana edad. Y ese personaje se llamó Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo no era el tío de esta muchacha, sino más bien era el primo. Esta mujer, repito, llamada Esther, quedó huérfana, no tenía padre ni madre, pero hubo un hombre que se hizo cargo de ella, era su primo, Mardoqueo. Y como la vida da sorpresa y sorpresas da la vida, porque la vida nos da sorpresa y sorpresa nos da la vida. Muchas veces Dios tiene el poder para cambiar el destino de un hombre. Muchas veces Dios mete su mano y aquello que no parecía se convierte en algo tremendo, en algo extraordinario. Y la Biblia señala que esta mujer despreciada por la sociedad, probablemente esta mujer que conoció en carne propia la soledad absoluta, el desamparo paternal, maternal, adora lo que Cristo vive. Esta mujer llamada Esther llegó a ser la reina Esther. De huérfana a ser la reina Esther. Mire qué tremendo eso. Cómo Dios nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Por eso que yo no menosprecio a nadie, repito, reitero. Y esta muchacha llamada Esther llegó a ser la reina de Persia. Mire qué extraordinario. Alguien aquí que esté escuchando esta palabra en algún momento determinado puede sentirse muy poca cosa. Pero Dios es experto en trabajar con aquellos que se sienten y que muchas veces son poca cosa. Nadie ni siquiera te mira, nadie te observa, nadie te toma en cuenta, pero el Dios del cielo tiene el poder para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta mujer llamada Esther, que era la huérfana Esther, se convirtió en la reina Esther, la reina de Persia. Y mire las casualidades de la vida, o las sorpresas que nos da la vida. Mardoqueo, el que fue el instructor de esta muchacha llamada Esther, no llegó a ser el rey, ni siquiera príncipe. Este hombre, sencillamente Mardoqueo, se convirtió en el portero del palacio del rey.
Toda labor tiene, por supuesto, su honra, por supuesto que sí. Pero no es lo mismo ser el portero que ser el rey. Y mire las vueltas que da la vida. Este hombre que guardó durante toda su vida a esta muchacha, la cuidó de muchos peligros, de muchas situaciones. Este hombre sencillamente terminó sus días siendo el portero del palacio del rey. Y esta muchacha despreciada, huérfana, se convirtió en la reina. Pero si hay algo que me llama la atención de esta historia, es que a pesar de que Esther se convirtió en la reina, esta muchacha, esta mujer con jineta de reina, siempre se acercó e inclinaba su oído para poder poner atención a los consejos del portero del palacio. El portero era Mardoqueo. El portero, de hecho, entre paréntesis, el nombre Mardoqueo significa hombre pequeño. Mardoqueo significa hombre pequeño. Mire qué interesante. Y esta mujer llamada Esther, que era la reina que estaba en las alturas, donde cualquiera hubiese querido estar, aunque ella estaba en las alturas, se inclinaba a hablar con aquel que era pequeño. Porque nunca puedes olvidarte de aquellos que te ayudaron. El día de mañana puedes llegar muy lejos, pero repito, nunca te olvides de aquellos que te ayudaron. Hay historias muy tristes, por ejemplo, muchas veces hay hijos que triunfan en la vida. Y si hay algo que anhela un padre, es que sus hijos triunfen en la vida. Es que les vaya bien, es que se casen con una buena mujer, o si es mujer, que se casen con un buen hombre. Si hay algo que todo padre quiere, anhela, es que a sus hijos les vaya bien, que puedan adquirir mejores cosas que las que ellos adquirieron, que ojalá no les cueste tanto la vida, que ojalá puedan tener su primer vehículo a los 18, 19 años. Que ojalá puedan tener su casa propia. Y no una casita pequeñita como la que te tocó cuidar a todos tus hijos, sino una casa grande con patio, con cancha de fútbol. Adora lo que Cristo vive. Con cancha de tenis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que tenga algunos caballos también guardados ahí para que vayas a pasear el fin de semana. Adórale que Cristo vive. Siempre los padres esperarán que a los hijos les vaya mejor que a ellos. Pero hay historias muy tristes muchas veces, porque los hijos, cuando les comienza a ir bien, incluso, repito, hay historias muy tristes. Muchos de estos hijos, cuando empiezan a codiarse con gente de otro estado social económico, muchas veces los hijos llegan a avergonzarse de sus propios padres. ¿Y por qué les pasa eso? Porque se olvidan de aquellos que los ayudaron. Yo años atrás escuchaba de mi padre. Él siempre fue comerciante, un vendedor ambulante. Salía a vender en una bicicleta. No teníamos grandes lujos, de hecho no teníamos ningún lujo. Yo me acuerdo cuando yo era niño. En aquel tiempo existían los juegos electrónicos, PlayStation, por ejemplo, Super Nintendo. Y mientras todos los niños tenían PlayStation, Super Nintendo, yo recién pude tener Atari. Algunos no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero yo tenía el juego más obsoleto, porque no había dinero para tener lujos. Pero aunque no teníamos lujos, teníamos cama, teníamos donde dormir. Todos los meses se pagaba el agua, todos los meses se pagaba la luz. Había leche en nuestra mesa. Adora lo que Cristo vive. Todos los días había algo que comer. Adórale que Cristo vive. Y él en una oportunidad me contaba y me decía: yo muchas veces recibí ofertas laborales, desafíos. Pude haber hecho muchas cosas, pero sencillamente no lo hice. Por amor a ustedes. Porque ustedes eran pequeños. ¿Y quién hubiese sabido si realmente me hubiese ido bien o me hubiese ido mal? Pero yo no podía soportar que me hubiese ido mal, porque mi responsabilidad como padre era sostener la casa, era alimentarlos todos los días, era poder comprarles zapatos, pasta de diente, pasta de zapatos. Adórale que Cristo vive.
Y qué terrible sería que un hijo, al ver el esfuerzo de los padres, sencillamente se olvide de esos padres que dieron su vida por ayudarles. Todo lo que un hijo pueda alcanzar en su vida económica, adora lo que Cristo vive. Todo lo que un hijo pueda alcanzar en su vida material, se lo debes a Dios y se lo debes a tus padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ellos te ayudaron. Vamos, dale palmas de alabanza al Señor. Y esta mujer llamada Esther nunca se olvidó del cariño, del aprecio, de la enseñanza, de las correcciones que este hombre, sencillo hombre, de hecho hasta su nombre significa algo bajo. Mardoqueo significa un hombre pequeño, un hombre pequeño. ¿Quién quiere acercarse a un hombre pequeño? La gente le gusta codearse con gente con altura. Adora lo que Cristo vive. Pero esta mujer llamada Esther, los mejores consejos que recibió fueron de ese hombre pequeño. Adora lo que Cristo vive. No te puedes olvidar de aquellos que te ayudaron. Hay gente clave que Dios coloca en nuestro camino que nos ayudan. Yo tengo muchas historias que contar, pero no las voy a contar. Las voy a contar como en 2 o 3 años más. Pero hay gente aquí que nos ha ayudado a nosotros. Y aunque yo no pido nada, y no es una actitud soberbia, sino más bien porque toda persona que quiera ayudar a alguien tiene que brotarle del corazón. Adora lo que Cristo vive. Porque muchas veces la gente cambia, le cambia el corazón. Y la gente después anda sacando en cara y dicen: recuerde que yo lo ayudé. Y hay gente que nos ha ayudado. Sí, hay gente que nos ha ayudado. Y uno no se puede olvidar de esa gente clave que Dios ha colocado en nuestro camino, sencillamente para ayudarnos. Porque el pentecostal promedio muchas veces piensa que todo se soluciona orando. No tengo ningún peso. No se preocupe, pastor, voy a orar. Y uno no se puede olvidar de aquellos que nos ayudaron. Y todos los que estamos aquí, en algún momento determinado en nuestra vida cristiana, hubo alguien que apareció en nuestro camino. Hubo alguien que se presentó en nuestra vida. Adora lo que Cristo vive. Hubo alguien que nos tendió la mano. Adórale que Cristo vive. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es nunca olvidarnos de aquellos que nos ayudaron. De hecho, Jesús nunca se olvidó y nunca se ha olvidado y nunca se olvida de aquellos que lo ayudaron a Él en su ministerio terrenal. Mire, porque a Jesús le cerraban la puerta en la cara en muchas ciudades. Nosotros vemos obviamente que había multitudes que seguían a Jesús. Sin lugar a dudas había mucha gente que seguía a Jesús, pero habían otros que no querían verlo ni en pintura. Lo odiaban, lo aborrecían. Habían ciudades que le cerraban la puerta en la cara, le impedían el paso, pero hubo gente que lo ayudó. De hecho, la Biblia señala con claridad que había mujeres que sustentaban el ministerio de Jesucristo. Por eso Jesús tenía ofrendero y tenía tesorero. Pastor, nunca lo había pensado. De hecho, en una oportunidad Jesucristo quiso hacer un milagro, o les dice a los discípulos: yo quiero que ustedes alimenten a esta multitud. Y comenzaron a contar la ofrenda. Y habían aproximadamente 200 denarios. Un denario equivale al sueldo de un día. Y estos hombres andaban aproximadamente con 200 denarios. Esta gente tenía plata. Pero la multitud era tan grande que esos 200 denarios se hicieron poco, no servía. Porque cuando lo de esta tierra se acaba, entonces Dios interviene. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive.
Hubo gente que a Jesús le cerró la puerta en la cara. No queremos saber nada de Jesucristo. Pero hubo gente que sí le abría las puertas de su casa, de su familia, de su intimidad. Lo sentaban en la mesa. Hospedaban a Jesucristo. Y uno de ellos era Lázaro y toda su casa. Mire, Lázaro constantemente hospedaba a Jesús. Y no solamente a Jesús, porque Jesús no andaba solo. Jesús andaba con 12 hombres y muchos de ellos andaban con sus mujeres. Y no solamente andaba con 12, recuerde que estaban también los 70. Como 100 personas mínimo, sin contar los niños también. Para poder recibir a Jesucristo. Y Lázaro, cada vez que Jesús estaba en su contorno, en su entorno, Lázaro sencillamente con toda su casa le abría las puertas a Jesús y lo atendía, lo sentaba a la mesa. De hecho, la Biblia señala que ahí nació una relación de amistad. Lázaro era amigo de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesucristo? Lázaro era amigo de Jesús con toda su casa. Lázaro constantemente le abría las puertas de su casa a Jesús, hasta que llegó el día en el cual Lázaro murió. Y me parece a mí analizar el pensamiento de Jesucristo cuando Jesucristo se enteró que Lázaro había muerto, porque Dios no se olvida de aquellos que ayudan. Cuando Lázaro murió, Jesucristo va a la aldea de Lázaro y dice: ¿dónde pusieron a Lázaro? Lázaro está en el sepulcro. Me parece escuchar a Jesús decir: si Lázaro todos los días de su vida me abrió las puertas de su casa, como él me ayudó, yo lo voy a ayudar a él. Si él me abrió las puertas de su casa, yo abriré las puertas de su sepulcro. Adórale que Cristo vive. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de aquellos que ayudan. Jesucristo nunca se olvidó de aquellos que lo ayudaron. ¿Se acuerda el momento específico en el cual Jesucristo estaba clavado al madero de la cruz? Y a su mano derecha, a su mano izquierda habían 2 malhechores. Y uno de ellos se comenzó a burlar. Mire, porque hay gente que será burlona hasta el último día de su vida. Hay gente que por más que le prediquen, hay gente que por más que vean milagros, maravillas, hay gente que se burlará de Dios, de su palabra, todos los días de su vida. Este hombre se estaba muriendo y burlándose de Dios. Mire qué tremendo. Eso es un corazón endurecido por causa del pecado. Mi oración es que nadie haya llegado con un corazón duro en esta tarde. Adora lo que Cristo vive. Pero si llegaste así, Dios tiene el poder para ablandarte el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. Y había un hombre, un malhechor, a su mano derecha y a su mano izquierda. Y uno de ellos comienza a burlarse y decía: Jesús, ¿por qué no te bajas de la cruz y aprovechas de bajarnos a nosotros también? Se burlaba el tipo, dando a entender que no era posible que aquel que hacía milagros en otros no tuviese poder para hacer un milagro en sí mismo. Adora lo que Cristo vive. Y eso es algo curioso, que podemos hacer un paréntesis ahí, porque muchas veces nos pasa a los pastores. Bueno, los pastores tenemos que tener la capacidad, la cualidad de no mostrar nuestras penurias, nuestras tristezas. ¿Se imagina yo fuese un pastor depresivo? Estaría aquí, hermano. Nos vamos a morir. Porque el pastor está puesto, la pastora está puesta para transmitir fe. Adora lo que Cristo vive. Por eso que hay que cambiar la cara. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gózate, ríete en la cara del diablo. Porque aunque hoy no veas nada, el Dios que tú tienes tiene el poder para obrar en el favor de tu vida. Y muchas veces los pastores estamos ministrando gente, orando por la economía de la gente, siendo que nuestra economía está mal.
orando por la sanidad de la gente, siendo que estamos más enfermos del varón, de la mujer por la cual estamos orando. Pero esto es así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jesús estaba en la cruz del Calvario y este hombre comenzó a burlarse y decía: ¿por qué no te bajas tú? Haz un milagro, bájate tú y bájanos a nosotros. Pero había uno de los malhechores que los católicos le llaman el ladrón bueno. No existen los ladrones buenos ni ladrones malos, excepto Robin Hood, que roba a los ricos para darle a los pobres. No, tampoco, también era malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque robar es pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, que los católicos le llaman el ladrón bueno, que no era bueno, sino más bien era sincero. Y tuvo temor en el momento preciso, porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Dios mío, tanto que se emocionaron. A veces yo pregunto: ¿cuántos son santos? Y hay un silencio tremendo. Y yo digo: aquí todos somos pecadores. ¡Aleluya! Eso es lo que soy. Y soy así porque el mundo me hizo así. Cuidado con eso. Y este hombre, que los católicos le llaman el ladrón bueno, sencillamente por un momento quiso defender al Señor. Mire, Dios no se olvida de los gestos que nosotros podemos tener y lo defiende. ¿Cuántos han defendido la palabra del Señor en algún momento determinado? Adórale, que Cristo vive. Sobre todo en tu trabajo, donde la mayoría son burladores. Adora lo que Cristo vive. Si hay algo que se necesita, es gente que en sus trabajos, en su escuela, puedan levantar en alto este libro, esta palabra, y decir: hay un Cristo que liberta, que sana. Aunque ustedes se burlen, el Cristo que yo predico sana, transforma, liberta, porque Cristo lo hizo conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dígame a eso. Me sentí tentado a preguntar: ¿cuántos son pecadores? Y este hombre, que es conocido según la doctrina católica como el ladrón bueno, este hombre lo defiende a Jesús y hace callar a este tipo y le dice: cállate, insolente. ¿Cómo no te das cuenta que este hombre que está aquí es Jesús de Nazaret? Y él nada malo ha hecho. Él es justo, excepto nosotros. Ese hombre nada malo ha hecho, pero nosotros sí. Mire, si hay algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, es este gesto, actuar sencillo, que reconozcamos nuestra condición. No se necesitan palabras tan adornadas, sencillamente se necesita: Señor, aquí estoy, reconozco lo que hice, reconozco lo que soy, y en esta tarde he venido a pedirte misericordia. Acuérdate de mí, por favor, sonríeme desde allá arriba. Mira, Señor, mi condición, como el publicano que estaba orando y no podía mirar ni siquiera hacia arriba. Se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, por favor perdóname. Y este hombre retornó a su casa perdonado. Y este hombre sencillamente comienza a defender a Jesús y le dice: cállate, no sea falta de respeto, porque este hombre está aquí por una causa injusta, pero nosotros estamos padeciendo en esta cruz porque efectivamente hemos hecho mucho daño. Nosotros somos pecadores, pero este hombre, Jesús de Nazaret, él nada malo ha hecho. Y este hombre, cuando termina esa defensa, mira al Señor y le dice: Señor, no escuches a este hombre, escúchame por un momento a mí, por favor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Me parece escuchar al Señor decirle cuando tú quieres que yo me acuerde de ti, cuando yo venga en mi reino. Quiero decirte que para eso falta mucho. Tengo una propuesta mucho mejor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué extraordinario. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús, Dios, no se olvida de aquellos que ayudan. El Señor no se olvida de aquellos que ayudan. Y Dios tampoco se ha olvidado de aquellos que te ayudaron. Y si el Señor nos olvida de aquellos que te ayudaron, nosotros tampoco podemos olvidarnos de aquellos que nos han ayudado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que necesitamos es valorar a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino y nos han ayudado. Porque muchas veces hay cristianos que solamente tienen comunicación con Dios y se les olvida comunicarse con los hombres. Hay que comunicarse con Dios y hay que comunicarse con los hombres. Hay que aprender a dar las gracias. Hay que aprender a dar las gracias. Sin lugar a dudas, Dios ha hecho cosas tremendas en nuestra vida, de manera directa o indirecta. Qué diferente suena cuando alguien dice: Dios bendijo mi vida a través de esta familia. Dios bendijo mi vida a través de este hombre. Dios bendijo mi vida a través de esta mujer. Dios bendijo mi vida a través de mis padres, de mis hermanos. Dios bendijo mi vida a través de mi pastor. Dios bendijo mi vida a través de mi pastora. Adora lo que Cristo vive. No te puedes olvidar de aquellos que te han ayudado. No te puedes olvidar de aquellos que te han ayudado. Hay gente que muchas veces, mes tras mes, se despoja de algunas cosas de su despensa para poder colocarlas en tu despensa. Y hay gente que muchas veces mira eso en poco. Dice: bueno, muchas gracias, Señor. Gracias, hermanito, deme permiso. No, tienes que decirle gracias, porque Dios lo está usando de una manera poderosa. Si usted supiese cuánto yo necesitaba esto, le doy gracias, porque se deja usar por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te puedes olvidar que en el camino Dios coloca gente para ayudarnos. Dios coloca gente para ayudarnos. Tienes que orar por esa gente que te ayuda. Tienes que orar por esa gente que vela por ti. Porque hay gente generosa en el pueblo de Dios. Hay gente, por ejemplo, que cuando ven que una familia tiene muchos niños, cuando van a la feria o al mall. ¿Mall? ¿Qué es eso? Hay muchas veces gente que es tan generosa que cuando van a una tienda, al mall, alguna tienda de ropa, y ven ropa pequeñita, se acuerdan de tus hijos. Y muchas veces ni siquiera ven a sus hijos en esa ropa, ven a los tuyos. Dicen: qué linda le quedaría esta falda a esta niña. La voy a comprar para llevársela a la hermana. Tengo un traje completo que le quedaría pero perfecto a este niño que llegó a la iglesia. Tengo unos zapatos. Dios siempre coloca gente que nos ayuda. El primer traje que yo tuve, me lo regalaron. Era marca Harris y Frank. Harris y Frank. De lujo, de alta calidad. Impresionante el traje. Era negro con unas rayas. Me parecía Al Capone. Al Padrino, pero con Biblia. Me lo regalaron. Siempre Dios coloca a alguien en nuestro camino que nos ayuda, que nos enseña. Dios siempre coloca a alguien en nuestro caminar que nos entrega una palabra de parte de Dios. Hay un personaje muy conocido por nosotros que es Job. Y este hombre llamado Job
Todos podemos hablar de Job. De hecho, Job tiene un libro. ¿Dónde lo compro, pastor? Está aquí en la Biblia. Pero el libro de Job no solamente habla de Job, habla de otros personajes. Y uno de ellos es Bildad. Y Bildad era un amigo de Job. Siempre se ha dicho que los amigos de Job, cuando vieron a Job en su prueba, en su tribulación, no se sabe si en realidad lo ayudaron mucho. Pero de que estuvieron con él hasta el último día, estuvieron con él. Porque como la prueba era de Job y no de los amigos tenían el conocimiento velado. No alcanzaban a comprender lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. No alcanzaban a observar, a darse cuenta de qué es lo que estaba pasando en la vida de Job. Y ellos sencillamente abrían su boca, le decían: probablemente pecaste, Job. Probablemente estás padeciendo por esta causa, por esta razón. Porque muchas veces queremos ayudar a alguien, pero no sabemos cómo. Es más, muchas veces lo mejor que podemos hacer para ayudar a alguien es quedarnos callados. Adórale que Cristo vive. A no ser que Dios te use y te ponga una palabra. La Biblia dice que Bildad de repente, en medio de tanta crítica, tanto cuestionamiento, como que Dios lo usó. Y Bildad abre su boca y mira a Job, que estaba rascándose con un pedazo de teja, de tinaja, de barro. La piel se le caía a pedazos. Adora lo que Cristo vive. Y de repente Bildad siente la inspiración de parte de Dios y le dice a Job: Job, si tú de mañana buscares a Dios, si fueres limpio y recto, te aseguro, Dios pronto se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Estoy seguro que esa palabra traspasó el corazón de Job. De la misma manera, Dios ha colocado en nuestra vida, en nuestro caminar, gente con palabras certeras. Porque la prueba que tú estás viviendo hoy será tu testimonio de mañana. El día de mañana tendrás los pantalones y la falda para poder hablarle a alguien que esté experimentando lo mismo que tú estás pasando. Y le podrás decir: no te preocupes, usted está viviendo esto, pero antes de que usted lo viviera, yo también lo viví. Pero vine a decirle que Dios tiene el poder para obrar en su vida, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos olvidarnos de aquellos que nos ayudaron. No podemos olvidarnos de aquellos que Dios colocó en nuestro camino, en nuestro caminar. Hay muchas cosas, mira, hay cosas que son horribles que pasan muchas veces dentro del pentecostalismo o quizás dentro del cristianismo. Que llega un momento en el cual los cristianos comienzan a odiarse. Sí, hay cristianos que arrancan de sus iglesias con un odio, una raíz de amargura en su corazón. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Todos se odian. El pastor que yo tuve, la pastora que yo tuve, ese hermano con el cual yo conversaba, hablaba, me hizo esto, lo odio. Eso es cierto, hermano, es una vergüenza. Es una locura eso, hermano. Solamente yo lo he visto aquí. Bueno, no aquí, me refiero al cristianismo, porque ustedes son unos ángeles. Baje un poco las alas, por favor, que no veo al fondo. Sí, cristianos con raíces de amargura, que empiezan a odiar a pastores, a concilios completos. Esta gente me hizo esto, esta gente me hizo esto. Y comienzan a despotricar en contra de pastores, ministros, de evangelistas, de hermanos. Quédate callado mejor. Recuerda las cosas buenas que experimentaste con ellos. Quédate con esos lindos recuerdos, pero no seas un instrumento en las manos del diablo. Y yo sé que hay cosas feas que muchas veces pasan en las congregaciones. Y todo hermano que se congrega aquí
el día en el cual se presente con nosotros, porque hay hermanos que nos han presentado. Yo no sé de qué guerra vienen. ¿De dónde viene usted, hermano? De la guerra de Vietnam. Vengo atravesando la frontera, pastor. Amén, bienvenido. Yo no sé de dónde vienen, pero están aquí. Y bienvenido. Pero va a llegar el día en el cual tendrás que presentarte, hablar con nosotros. Mi pastor, pastora, mi pastorita. Quiero hablar con ustedes. Me quiero presentar. Yo vengo de una iglesia que era mala. Todos eran malos ahí, excepto yo. Y como yo no era malo, huí. Y aquí estoy. Mire, es probable que sea así, porque yo sé que la realidad que estamos viviendo del cristianismo actual es terrible. Y yo sé que muchas veces en las iglesias se cometen graves errores. Hay pastores que cometen graves errores, que marcan negativamente a sus ovejas. Y eso es verdad. Entonces yo no sé de dónde usted viene o de dónde venga, pero toda persona cuando se presenta ante nosotros, mire, cuéntenos todo, vomite todo el asunto. Este pastor hizo esto, la pastora hizo esto y los hijos. Tengo fotos, videos, audios de WhatsApp. Estoy hablando con un hacker de Irak para que pronto suba las publicaciones y destruyamos ese ministerio. No, usted no tiene que hacer eso. Usted se presenta con nosotros, yo lo voy a escuchar y lo voy a entender. Pero cuando usted nos cuente esa situación trágica de la cual viene escapando, ahí queda el asunto y nunca más se hable de eso. Porque hay cristianos que sin saberlo, sin darse cuenta, comienzan a envenenar a otros creyentes aquí. Si Dios te libró de ese lugar tan terrible como tú dices, da gloria a Dios que este lugar no es terrible. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Adórale que Cristo vive! Y tienes que dejar esas marcas atrás, esos traumas atrás y seguir adelante, como dijo Pablo. Yo prosigo a la meta, al supremo galardón, al supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que quedarte con los mejores recuerdos de aquellos que en el pasado te ayudaron. Con el tiempo te diste cuenta que ese pastor no tenía doctrina. Con el tiempo te diste cuenta que ese pastor era un sinvergüenza. Pero a pesar de que ese pastor no tenía doctrina o era sinvergüenza, fuiste bendecido en ese lugar hasta que tus ojos fueron abiertos y escapaste de ahí. Olvídate de ese asunto y adora a Dios en la iglesia con integridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Tienes que quedarte con los mejores recuerdos, que hubo gente que te ayudó. Por eso quise escoger esta historia del paralítico. Porque el paralítico era paralítico hasta que 4 muchachos, amigos dice la Biblia, lo ayudaron. No hay un registro específico de qué es lo que pasó con el paralítico más adelante, ni mucho menos con estos 4 amigos. No hay un registro de eso. Quizás nunca más se hablaron en la vida. El paralítico, con esa experiencia, como el Señor lo sanó, lo libertó, quizás Dios lo usó de una manera poderosa. Quizás levantó un concilio, un ministerio. El ministerio se llama Vengan los paralíticos, que Cristo tiene poder para sanarlos. A lo mejor este hombre comenzó a predicar del gran poder de Dios porque este hombre experimentó el poder sanador de Dios en su vida. Y sin lugar a dudas, como todo cristiano, como todo creyente, creció, se desarrolló en su vida cristiana. Pero qué feo sería o hubiese sido si este hombre paralítico, como ahora puede caminar y moverse, como ahora salta por montes, por valles, por collados predicando, se le olvida que al principio hubo gente que lo ayudó. Este mensaje se llama No te olvides de aquellos que te ayudaron, porque hubo gente en el camino que nos ayudó. De hecho, hay gente aquí que debería pedirle perdón a unas cuantas personas por su mal actuar.
Porque hemos sido falta de respeto en muchas circunstancias, situaciones, con aquellos que nos ayudaron. Adórale que Cristo vive. Mire, si hay algo que podría hacer un cristiano que muchas veces tiene una raíz de amargura en su corazón respecto a algún asunto eclesiástico, quizás en otra congregación, con algún hermano de otra iglesia, de esa iglesia de la cual vienes huyendo. Qué lindo sería que un día le mandes un mensaje, un WhatsApp, lo llames o lo visites y le digas: hermano, lo estaba buscando. Hermana, la estaba buscando. ¿Sí? ¿Para qué? Porque hay una pugna ahí. ¿Para qué? Dígame. Lo estaba buscando para darle gracia. Lo vine a buscar para darle gracia, para darle las gracias. Porque cuando nadie me ayudó, usted estuvo ahí. Y aunque yo no estoy en esta congregación, aunque actualmente no nos comunicamos, sencillamente yo quise venir hasta su casa, hasta su iglesia, para poder darle la gracia. Porque el día domingo a mi pastor se le ocurrió predicar que no podemos olvidarnos de aquellos que nos ayudan. Y mientras el pastor predicaba, mis dientes se apretaban, pero mi corazón se ablandó. Y me di cuenta que usted me ayudó. Me acordé que usted me ayudó. Muchas veces no tenía nada para colocar en mi mesa y usted llegaba con bolsas del supermercado. Adora lo que Cristo vive. Y sustentó mi casa, mi familia. Muchas veces usted golpeaba la puerta de mi casa. Yo salía como si nada, sonriendo, y le decía: hermano, hermana, ¿cómo está? Y usted me entregaba una bolsa llena de pan. Y yo le decía: no se moleste. Y apenas cerraba la puerta, me sentaba en la mesa y decía: gloria a Dios. Porque usted fue una persona que me ayudó. Cuando no tenía nada, usted me ayudó. Adórale que Cristo vive. Todos podemos crecer, desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Puedes llegar muy lejos. Pero no te olvides, como le pasó a Esther, aunque ella llegó a una altura impresionante, nunca se olvidó de Mardoqueo, ese hombre pequeño. Porque aunque seas grande o puedas llegar a ser muy grande, nunca te olvides que en el camino Dios colocó algunos pequeños para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? No te olvides de aquellos que te ayudaron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Yo quiero orar en esta hora para que Dios pueda tratar en nuestra vida de una manera aún más profunda. Porque sabemos que cada vez que se predica la palabra, algo sucede. La palabra nos hace meditar, redarguye el corazón del hombre, escarba dentro. Y yo quiero orar en esta hora. Le quiero invitar a que se coloque sobre sus pies y estaremos orando para que Dios pueda ministrar aún más nuestra vida, nuestro corazón. No podemos olvidarnos de aquellos que nos han ayudado. Póngase de pie la iglesia y estaremos orando y abrimos el altar. Si alguien quiere pasar al frente y decirle: Señor, yo te quiero dar gracias porque en muchas oportunidades tú has colocado, Señor, en nuestro camino gente que nos ha ayudado, y no poco. Gente que nos ha ayudado mucho. Y queremos agradecerte, Señor, por eso.